Oye, lo de la bola es un rollo, ¿no? Depende. Depende. ¿Pero ves algo en la bola o no ves algo en la bola? No. La bola es un vehículo. Las señoras estas que se ponen la bola realmente es un objeto decorativo. Pero ocurre que si la bruja es de verdad, no necesita ninguna bola. Pero también hay que diferenciar mucho lo que es una vidente de una bruja, que no tiene nada que ver. Aquí el que se queda sin trabajo, se compra una baraja, dice, bueno, yo soy vidente, y de vidente nada. Son tarotistas. Y me jode, y perdóname la expresión, que engañen al público, les sacan los dineros y les dicen lo que quieren oír. Y eso no puede ser. Una bruja, ¿te cuento la diferencia? Sí. Bueno, pregúntamelo. Dime cuál es la ¿Habéis visto diferencia? lo guapo que es este hombre? ¡Válgame! ¡Ay, válgame! Bueno, pues eso. Una bruja de una vidente, la diferencia es que la vidente, la que es buena, porque la que es mala, ni agua hay que darle. La vidente es la que puede ver pasado, presente y futuro, pero no con los ojos de la vista, porque la evidencia no es una pantallita de televisión que salen las cosas, sino que uno los siente, ¿no? Y la bruja es la que, además de poder ver pasado, presente y futuro, tiene la facultad, que nunca el poder, porque el poder lo tiene Dios, de poder modificar las cosas. O sea, que a ti te deja tu mujer, pues tú te vienes a la bruja y yo te la traigo. Si hay sentimientos, si no, no, porque no soy Dios y no los puedo crear. ¿Me entiendes? Pero si hay sentimientos que a mí me tienen más deja de mi ojo. mujer, pues Dios la tenga en la gloria. Pues no recurro a ti. Pues no, hombre, quien dice tú dice otra persona. A lo mejor tú estarías feliz de la vida, que no me lo creo, porque a mí no me vas a engañar tú. Estoy una mujer muy guapa, no sé si lo sabéis, pero bueno, que yo ya vengo prevenida, pero quiero decirte que, no, hablando en serio, que les prometen la luna, que les quitan los dineros, y eso es lo que me duele muchísimo, porque el público está muy engañado. Aquí, a través de un 806, parece que se va a resolver el mundo, y a través del 806 lo único que pueden hacer es dos cosas: sacarte los dineros y jugar tú con tus ilusiones, y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque el público es muy serio, y esta profesión, por desgracia, también es muy seria, pero la han ensuciado completamente, la han destrozado. Entonces, y ahora hablando en serio, yo me fui de este país porque realmente la evidencia, porque como te digo, hoy todo el mundo es vidente, da muchísima pena. Da muchísima pena que se crean unas facturas de teléfono tremendas, les cobran verdaderos dinerales y les dicen lo que quieren oír y al fin y al cabo no les resuelven nada. Y eso a mí me duele. A mí me duele porque yo creo que mi trabajo, porque ya no es mi trabajo, en mi vida, en toda mi vida, yo me he dedicado toda la vida a esto, porque después de 40 años de represión, no te lo pierdas, yo fui la primera que dije, con dos narices, por no decir otra cosa, yo soy bruja. A mi madre se le pusieron los pelos de punta y todavía los tiene, ¿me entiendes? Pero que aquí, si había tantas brujas, ¿por qué no lo decían? Vamos a ver. Pues bueno, así aquí tú eres estamos. la bruja. Yo soy la bruja porque no hay otra. ¿Y tú? Y el que tenga dos cojones que lo demuestre. Vale, Y así. ¿y tú te crees a ti mismo? Claro, yo estoy muy feliz con mi trabajo, lo vivo con pena, porque no te creas tú que ser bruja se pasa divinamente. Yo porque tengo un carácter muy alegre y intento que la gente esté contento y ser siempre positiva, ¿no? Pero se pasa muy mal. Yo no te voy a poner en ningún apuro ni te voy a preguntar. Tú apúrame. No te voy a preguntar ni siquiera por el futuro del Barça porque no quiero que haya ningún error, pero dime una cosa. ¿Qué? ¿Cómo es el padre Apeles en la cama? Tengo esa inquietud. Pues acuéstate tú con él. Mira, ¿Te has acostado tú con él? ¿Yo? Yo tengo que... Mira, ¿qué te pareja tú con el del padre ¿Qué Apeles? dices? Yo le pegué dos hostias, pero no otra cosa. Yo no le hice nada más. Ah, y luego quería llevártelo a la cama. Pero qué va, y jamás en la vida. Fuimos amigos, pero que ni padre ni leches, que no es cura para nada, ¿entiendes? Que digan lo que diga. Los papeles, que los falsificó, porque él estuvo con... Al decir que no es cura ni nada, quiere decir que, bien, que el hombre se porta como... ¿A qué te doy? Pero si yo llevo 18 años de divorciada y en 18 años no me he comido un torrao. Venga, hombre, venga, Te lo juro. venir a mí con... Que os lo juro de verdad, os lo juro de verdad. Primera, porque es que no... A ver, y yo me pongo a veces en el lado de los hombres, ¿no? Será porque no habrás querido. No, mira una cosa, justo, que hay que... me gusta mucho reírme, que tengamos cachondeo, pero que las cosas son como son. A ver, si yo fuera un hombre y se me cruzara ahora mi fustero, yo echaba a correr. ¿Me Pues a mí entiendes? me da miedo. Pues tú, porque estás al otro lado de la mesa, si no ya veríamos.
No, pero que yo entiendo que lidiar con una bruja es muy difícil porque vivo de otra manera que vosotros, como de otra manera, tengo unos horarios muy diferentes, viajo constantemente y tiene que ser duro. Pero aparte dicen que tengo un aspecto de fiera que no sé, entonces pues yo soy muy normal. Eso es que cuando se te conoce, Claro. eres una persona muy normal y Claro, una y me persona río, una corriente y hartada tal. y lo que tú quieras. Y la bruja, pues vaya... Bueno, pero es verdad. Tú coges la bruja como la Mari Carmen cogía sus muñecos. Ahora voy de bruja y si no, voy de normal. No, ¿sabes qué pasa? Que es que yo soy como soy, yo no sé cómo sois vosotros. ¿Que soy bruja? Pues sí, pues ¿qué le hago? Pero si me hubieran dejado escoger, a mí me hubiera gustado ser, yo que sé, vedette o a lo mejor basurero. ¿Me No, entiendes? no, No, de verdad vedette que sí, sí, es porque soy muy posible. limpia. Yo soy muy limpia, ¿me entiendes? Pero que no. Pero claro, me dices ser bruja, es que es lo que soy, no. ¿Y las brujas de quién sois amigos? Yo, de muy poca gente. Tengo muy pocos amigos. En este momento creo que tengo dos. Una amiga y a mi madre. Es lo único que tengo. Pero que conocidos los que quieras. Pero pasa que yo soy una mujer muy solitaria también. Porque tengo unos horarios muy raros, viajo constantemente. Entonces a mí cualquier persona no me sirve. Yo necesito una persona... A veces dicen, ¿a ti no te has encontrado alguna vez de que te dicen, oye, que mi media naranja? Que no, yo soy una naranja entera. Yo no quiero una... Si tú eres una naranja entera y yo otra, vamos a hacer un frutero. Pero yo con media naranja no me conformo. Con lo cual, no. Claro. La verdad por delante. ¿Y la escoba dónde la has dejado? Ahí fuera la tengo. ¿La tienes ahí aparcada en la puerta? Vaya, sí. Ah, ¿y tú cantabas la canción aquella, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas Pues yo era muy guardaría? chiquitita, pero Leslie de los Sires me tenía a mí enamorada. De verdad. Bueno, y luego mi amor platónico de siempre, pues Moncho, el gitano, del bolero, y mi diango, y mis cosas. Y sin ese glamour que te rodea siempre, ¿serías capaz de vivir? Forma parte ya de tu vida y de tu historia todo. Pero qué glamour me dices, si yo no tengo... ¿Qué glamour? Una mujer Mira, glamurosa, ¿no? mira que te A ver, digo, a ver. me empiezo a quitar, me quito el postizo. Mi abuela me dice, te quita el pelo y los tacones y te queda en nada. Me lo decía, te lo digo, pero qué glamour, si yo soy muy normal. Lo que pasa es que me da lo mismo comprarme unos pantalones verdes que unos negros. Entonces, pues, como soy muy chiquitita, pues me compro unos tacones altos porque mido 1,5 metros justo. Pero bueno, que para quitar mal de ojo... Oye, una cosa, tú sabes que yo soy la única persona en el mundo que puede quitar magia negra, magia negativa con magia positiva. Sin hacerle daño a nadie, que esto es muy importante. Te estoy llevando por otro camino. Y en los Estados Unidos supongo que tendrá... En Estados Unidos he triunfado como una... Eso es lo que te quiero decir. Lo pero- que no me han dado en mi tierra, Lo lo que están no me han dando dado en allí. tierra, me lo han dado allí, porque aquí me he sentido desesperada. Desesperada algunas veces porque en este país no se respeta al famoso. No se respeta cuando uno tiene ocasiones dolorosas, como te contaba hace un momento, con respecto a lo de los malos tratos que me pasó, un episodio tremendo y no me creyeron. Entonces, yo siempre he tenido la ilusión, que ya no se va a cumplir, de tener mi propio programa aquí en este país, para poderle quitar el miedo a la gente y sobre todo desenmascarar a todos esos impostores que le engañan y le sacan el dinero. Pero nunca nadie se atrevió a hacer esto. Te ven una mujer peligrosa. Bueno, no ¿Le has pegado a sé. algún hombre tú? ¿Eh? ¿Le has pegado a algún hombre una torta? A uno y a más de 10. Claro, es que... A mí se me pone nadie delante. No, a mí que nadie me falta el respeto, pero cuidado, ni que nadie te lo falte a ti en mi presencia, Vale, porque vale, me por meto. eso, por eso somos amigos. Por eso somos amigos. Claro, es que no. Bueno, que lo que yo digo yo en Estados Unidos, la incertidumbre y tal, supongo que... Porque tú eres amiga de los políticos también y vienen a verte. Sí, Y tal, eso dará... Y les pero de los aciertas. de allí y de los de aquí, yo soy amiga de todo el mundo. Ahora, que jamás piense que nadie, nunca nadie, va a salir de mi boca, este ha venido y aquel ha venido. Así, Cuando los claro. videntes de aquí, oh, y a mi casa viene este y a mi casa viene... No, a mi casa venga el que venga. Nunca jamás lo voy a hablar, porque la confidencialidad es la base de mi ¿Cómo trabajo. estás, no? ¿Esto es bisutería? Bisutería. Pero bueno, Estoy viendo pero, aquí que... un pero es que Cartier, eso un pesa Cartier kilo y por medio, menos. ¿cómo va a ser? ¿Esto es bisutería? Vale, vale. Claro. Digo, Si yo soy muy mira, pobre. mira aquí a la cámara esta. Admiro la cámara. Mírale, dile al señor Zapatero el futuro que tiene. Jodido. Lo tiene muy jodido, señor Zapatero, se lo digo de verdad. No se puede equivocar. Uno no puede ser tan inocente, por llamarle de alguna manera, y lo peor de todo, ¿cómo podemos negociar con los terroristas? Esto es increíble. Y además una cosa, he tenido que bajar la cara muchas veces.